Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 23 de junio de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una semana que parecería ya ser de toma de ganancias. Vemos acá las acciones un poco a la baja. Parecería que, que luego de estas semanas tan lindas y vertiginosas de suba, finalmente las acciones se han tomado un descanso y estamos viendo una primera semana de tomas de ganancia. Veremos a ver cuánto dura esto, lo cual es algo normal y me vuelve a forzar un poco la situación, a explicar todo este tema de las tomas de ganancia, porque bueno, recordemos que la última vez que hablamos de tomas de ganancia fue en 2021, ya que tuvimos un 2022 bajista, por lo menos hasta octubre, y obviamente que durante estos últimos 6 meses por lo menos, e incluso 9 meses si tomamos también el año pasado, todavía incluso hasta el día de hoy no podemos estar 100% seguros de que estamos en el inicio de un mercado alcista, aunque yo lo vengo repitiendo, yo lo sostengo. Y también es interesante que durante las últimas semanas ya han empezado también en medios importantes financieros de Estados Unidos a empezar a hablar de principio de mercado alcista, pero en absoluto está esto ya confirmado y hasta que no veamos récord histórico tampoco ya difícilmente se confirme. Pero lo cierto es que si este efectivamente es el inicio de un mercado alcista, estaríamos ya también en lo que sería una toma de ganancia. Entonces, a ver, por un lado vamos a aclarar un poco características de tomas de ganancias, así brevemente, pero más que nada algunos consejos de cómo pasar estas tomas de ganancias. Si uno obviamente hace el análisis que hacemos acá, de estudiar las empresas, de tratar de mantenernos a largo plazo, bueno, lo primero es que uno tiene que acostumbrarse. O sea, esto es así. O sea, si usted, señor, señora, señorita, caballero, ha decidido invertir en acciones, sepa que esto es así y va a seguir siendo así. Las acciones se mueven con movimiento browniano geométrico, que es este movimiento que vemos tan característico en forma de serrucho, con subas y bajas, y las bajas son parte del movimiento. Entonces, una persona que invierte en acciones sabe que tarde o temprano vienen las tomas de ganancia y uno no sabe ni cuánto duran en cuanto al tiempo, ni qué profundidad pueden tener, así que acostúmbrense. O sea, esto es así y son movimientos que tenemos que aguantar. Es el precio a pagar por los rendimientos a largo plazo que nos brindan las acciones. O sea, como diría Milton Friedman, nada es gratis. O sea, este tipo de instrumentos son los que potencialmente pueden darnos las mayores ganancias en nuestras inversiones, pero no viene gratis. O sea, viene con una volatilidad incorporada que es imposible de evitar. A lo sumo podemos tratar de atenuarla un poco, pero es algo que sí o sí, si invertimos en acciones, vamos a tener que tolerar. Y lo segundo que quiero recomendarles es que obviamente no caigan en la tentación de creer que van a ser capaces de predecir qué va a pasar en el mercado la semana que viene o dentro de 2 semanas. O sea, no, eso no se puede hacer. Y obviamente, por lo tanto, también eviten caer en la tentación de creer que otra persona, generalmente, no sé, youtubers o analistas que están en redes sociales y que predican que ellos pueden ser capaces de predecir el mercado, o sea, no vayan a creer que pueden lograrlo. O sea, esto ya lo hemos hablado varias veces. Hace mucho, por supuesto, que no lo hablamos porque hace mucho que no había una toma de ganancia, pero predecir el mercado a corto plazo es algo que se puede hacer, pero es extremadamente difícil. Por eso, si quieren leer un poco al respecto, les recomiendo directamente que lean el libro de Jim Simmons. O sea, a Jim Simmons, que acá este escritor Gregory Zuckerman le hizo como una biografía. Al principio fue una biografía no autorizada, pero después como que Jim Simmons como que aflojó un poquito, le dio un par de entrevistas, o sea que más o menos es una biografía ahí semi autorizada con algunas declaraciones oficiales de él y otras que el autor del libro le investigó por su cuenta, porque es verdad que Jim Simmons es el inversor, podríamos decir, el gestor, como dice ahí, el gestor de fondos de cobertura, que serían los hedge funds, más exitoso de la historia. No hay ninguna duda al respecto. El tipo viene desde 1971 más o menos hasta la fecha. Ahora ya está retirado porque tiene como 90 años más o menos, pero durante todo el tiempo que su fondo ha estado activo, desde el 71 hasta la fecha, les digo,
ha tenido una rentabilidad pero arriba del 40% actual neto promedio anual, o sea, una locura, o sea, pero ni Warren Buffett ni Peter Lynch se le acercan, pero ni por asomo. Y lo que él hace es trading cuantitativo, o sea, él tiene una infraestructura enorme de servidores, de software, de algoritmos y un ejército de doctorados en matemática, física, astronomía. Bueno, en el libro lo cuentan. En el libro básicamente es una biografía, o sea, no se esperen un capítulo del libro diciendo acá está la técnica secreta de cómo hace el fondo de Jim Simons, el fondo Medallion, por si lo buscan en algún momento. La empresa se llama Renaissance Technologies, o sea, como tecnologías del renacimiento, algo así sería traducido al castellano, y el fondo de él, el más exitoso, se llama el fondo Medallion, como medallones en castellano. Ese ha sido el fondo más exitoso. Después tiene algunos fondos más de largo plazo, pero esos son los fondos que él utiliza para hacer predicciones del mercado, y es un fondo muy exitoso. O sea que claramente él con ese fondo, con esa tecnología, con esos profesionales lo logra hacer. Pero bueno, pensemos esto, ¿no? O sea, si estos profesionales, o sea, el fondo Medallion de Renaissance Technologies es capaz de poder hacer predicciones, y en el libro te cuenta bastante cómo son un poco las predicciones que hacen, y no son en absolutos predicciones como digamos muy rentables. O sea, lo que ellos hacen es tratar de hacer predicciones de ineficiencias que van dándose, pero más que nada por ineficiencias estadísticas y de teoría de la probabilidad. Bueno, se pone muy técnico en un momento el libro, o sea, como para mostrar un poco la complejidad de lo que es esto, y ellos van buscando pequeñas ineficiencias que tal vez tardan segundos en corregirse, pero ellos aprovechan eso con algunos instrumentos apalancados y logran, a través de muchas operaciones, con rendimientos pequeños pero apalancados, logran esos rendimientos geniales. Y tampoco es que tienen una tasa de éxito muy alta, o sea, tampoco es que tiene una tasa de éxito, como yo le dijera, del 80%. No, cuando en un momento hablan sobre el fondo, muestran que la tasa de éxito de ellos está ligeramente por encima del 50%, pero hacen una excelente gestión de las posiciones. Entonces, ¿por qué les cuento esto? O sea, ¿por qué me desvío un poco y les cuento esto? Porque si para poder vencer al mercado y poder hacer predicciones a corto plazo que sean exitosas, Jim Simons tuvo que montar ese fondo de inversión, donde en el libro cuentan que el segundo piso de todo el edificio donde están ellos está destinado a servidores para alojamiento de datos, para procesamiento de datos, para entrenamientos de algoritmos de inteligencia artificial, porque él en un momento habla de machine learning, porque incluso él hablaba de machine learning antes de que pudiera hacerse efectivamente. Entonces, pensemos eso, si él ha dedicado toda esa infraestructura, todos esos servidores, han recopilado una cantidad de datos impresionantes que la tienen ahí para hacer informes estadísticos, para poder tratar de extraer algún patrón de comportamiento de los datos. Tiene, ya les digo, un ejército de profesionales, todos doctorados en ingeniería, matemática, física, un montón así de ramas de la ciencia. O sea, pensemos, si todo eso es lo que él ha tenido que invertir para poder tener ese fondo tan exitoso, y hay otros fondos como uno que se llama Two Sigma, un competidor de él, que intenta replicarlo pero no lo logra, o sea que es algo muy complicado. Pensemos, o sea, ¿qué puede hacer una sola persona con su computadorita en su casa, leyendo gráficos o intentando calcular algunos números en Excel? O sea, es muy difícil, o sea, no subestimemos la complejidad del mercado, no subestimemos lo complejo que es el mercado, porque si fuera tan fácil ya muchos lo podrían lograr. Y lo de Jim Simons, miren usted que ha suscitado libros, o sea, de contar la biografía de él y de otros que han sido famosos también haciendo esto, que no son muchos, por supuesto. Bueno, si justamente el éxito de Jim Simons suscita esto, y en el mundo de la finanza en Estados Unidos es un tipo muy admirado por lo que ha logrado, es porque no es algo común, ¿no? Es algo muy difícil de hacer. Entonces, nosotros acá, pobres mortales en Argentina, que tratamos de operar CDR, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, no tratemos de lograr lo que él ha logrado con una infraestructura impresionante y con un conocimiento impresionante, porque él aparte es doctorado en matemática, por supuesto también. O sea, nosotros desde acá, con las pocas herramientas que podemos tener, más vale utilicemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, nuestras capacidades mentales para lo que sí podemos llegar a hacer, que es, bueno, analizar empresas, mirar un poco las compañías, tratar de
de armar un portafolio que pueda reflejar nuestra tolerancia al riesgo y que pueda darnos los rendimientos que nosotros esperamos. Si tenemos ganas, si tenemos interés, podemos profundizar un poco más y empezar a analizar las empresas más en profundidad y de última llegar al Excel con la evaluación, como vimos la semana pasada. Hoy no vamos a ver ninguna evaluación, veremos la semana que viene si hago la evaluación de Amazon, pero lo que quiero es que nos ubiquemos, ¿no? O sea, ubiquémonos, o sea, estamos ahora en lo que parece ser un mercado alcista, arrancó lo que parece ser una toma de ganancias, bueno, listo, o sea, si yo soy inversor de acciones y me gusta invertir en acciones en compañías, bueno, no tengo ninguna razón para salir a vender nada, esto está todo bien, o sea, mientras la inflación siga bajando, mientras la tasa de interés esté ahí ya en un punto máximo y eventualmente sea mucho más probable que la bajen a que la sigan subiendo, a pesar de que Powell dice que la va a volver a subir, pero parece que el mercado no le cree. Bueno, nosotros seguimos siendo alcistas y seguimos siendo inversores que van a aprovechar cualquier tipo de baja y si tenemos alguna liquidez para poder comprar y no asustarnos y creer que bueno, ahora se terminó el mercado alcista, se terminó esto, al final era un rebote. No, nada de eso, o sea, estas son las tomas de ganancia, lo que normalmente ocurre en el mercado, y si queremos hacer un buen uso, si queremos hacer un buen aprovechamiento de las tomas de ganancia, no tenemos que intentar predecir a ver cuánto va a caer, si 5, si 6, si 10%, ni si va a durar 1, 2, 3 semanas. No, simplemente decir, bueno, estamos en una toma de ganancia, esto es normal, pasa siempre en los mercados, puede ser que la semana que viene ya recupere y listo, ya está, fue una tomita pequeña, así chiquita de ganancia, algún día vendrá alguna más grande, ok. Veremos en ese caso los fundamentos. Lo único que yo sí les puedo decir ahora es que yo miro los fundamentos y no veo ninguna razón para preocuparme, porque ni los datos económicos de Estados Unidos han empeorado mucho, cosa de que uno diga, no, lo que pasó es que hubo una sorpresa muy negativa. Bueno, no la hubo durante esta semana. O bueno, no, lo que pasa es que la Reserva Federal al final va a subir las tasas de interés, tampoco lo ha dicho. De hecho, Powell ha sido bastante ambiguo, como suelen ser los banqueros centrales, sobre todo en estos contextos donde parecería que está ya en un cambio de política monetaria, donde de ser muy estricto con la subida de las tasas de interés, parecería ahora que habrá un contexto de stand-by, digamos, donde van a esperar un poco. Así que no veo que haya ningún deterioro de fundamentos, o por lo menos, está bien, no estamos caminando en un contexto económico color de rosa y maravilloso, pero tampoco es algo tan malo como lo que se esperaba. Entonces, mientras más o menos siga así, no hay ninguna razón para creer que esto va a cambiar. O sea, a lo sumo veremos ahí un contexto de pausa, como pasó hace un par de semanas. Acá, como vemos acá, el Standard & Poor's así como haciendo un rango ahí, lateralizando a la expectativa de que ocurran novedades. Bueno, eventualmente ocurrieron y arrancamos de vuelta a la suba. O sea, podría llegar a pasar algo parecido, veremos. O sea, el mercado será el que tenga siempre la última palabra. Bien, y teniendo en cuenta que no hubo una noticia muy relevante durante esta semana, recordemos que también fue semana corta en Estados Unidos, aunque de 4 días, la nuestra fue menos todavía. Así que no hubo noticias muy relevantes, más o menos todo según lo esperado, o sea, más o menos la situación que venimos viviendo durante los últimos meses. Me parece interesante explicar un poco, aprovechar un poco el resto del video antes de hablar un poco de Argentina. Me parece interesante comentar algo que estuve empezando a ver estas últimas semanas, porque, no sé, por si no se dieron cuenta, si yo tomo el mínimo del mercado bajista, que podría llegar a tomarlo acá en el 13 de octubre, pero voy a tomarlo acá porque este parecería ser como un punto más extremo, pero si yo tomo la medición desde el mínimo de octubre, vemos que el Standard & Poor's ya ha recuperado más del 20% desde el mínimo del mercado bajista. Entonces, a ver, teniendo en cuenta de que se usa siempre el 20% de caída como límite para decir esto es una corrección a esto es un mercado bajista, si lo habremos hablado muchas veces durante el año pasado, sobre todo durante la primera mitad del año pasado. Entonces muchos hacen lo mismo, decir, bueno, entonces si el mercado bajista es un 20% de caída, los mercados alcistas arrancan cuando vemos ya que el Standard & Poor's ha cruzado el 20% de recuperación. Bueno, a ver, el tema del 20% de caída es un número arbitrario, pero está bastante más respaldado por el consenso del mercado. O sea, la historia, incluso hemos visto
por ejemplo, en el 91, por ahí en la baja fuerte que hubo en el Standard Poor's en el 91-92, ahí finales de la presidencia de George Bush padre, antes de Clinton, vemos una caída que llega justo al 20, casi al 20%. Si vemos 2018, también entre octubre y diciembre de 2018, vamos a ver una caída en el Standard Poor's que es de 19,5. Entonces vemos ahí un tema psicológico y como un ancla entre los inversores de que 20% es una diferencia, es un número justo como para decir, bueno, hasta el 20% es una corrección, más del 20% ya es un mercado bajista. Entonces muchos tienden a creer que lo opuesto es verdad, pero en realidad no es así. O sea, es un número, no, siempre partamos de que es un número arbitrario, que se ha fijado por la historia, por un convenio implícito entre inversores del mercado, pero lo del 20% de recuperación, para decir esto es un mercado alcista, eso sí ya es recontra discutible, porque, a ver, yo soy partidario de que en todo caso, si vamos a declarar mercado alcista, tiene que ser cuando haya un nuevo récord histórico, así ya no queda ninguna duda. Pero sea como sea, la verdad que no te cambia nada, o sea, no te cambia la forma en la que vos tenés que tomar decisiones para invertir, porque yo entiendo la filosofía, la intención que hay detrás de esto, o sea, la idea de encontrar una señal que nos diga que a partir de ahora se aclaró el panorama. O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, si el Standard Poor's se recuperó 20%, entonces ya estamos en mercado alcista, entonces como que mágicamente se deslumbra, se despeja el panorama, y a partir de ahora el panorama está claro de que sí, o sea, sí, señores clientes, o sea, señores inversores, ya declaramos que finalmente estamos en mercado alcista, así que ahora aquel dinero que han tenido en cash, líquido, o aquel dinero que han tenido en bonos, bueno, entonces ya conviene volcarlo para las acciones, porque ahora sí ya hemos confirmado que estamos en el mercado alcista. Bueno, no funciona de esa manera, ojalá funcionara de manera tan fácil, o sea, como dije ya muchas veces, no existe una señal de que todo está claro, de que todo está despejado, de que ahora sí todo va a ir para arriba, o sea, no existe eso en los mercados, o sea, y por el contrario, o sea, buscar claridad en los mercados, buscar confirmación en los mercados, siempre, indefectiblemente, por puro sentido común, implica que voy a estar comprando caro, porque voy a estar comprando con todo el mundo diciendo hay que comprar, o sea, es como que estamos todos de acuerdo. Si estamos todos de acuerdo en el mercado, ya sabemos que eso termina siempre muy mal. O puede terminar bien si están todos de acuerdo en que todo va a bajar y uno aprovecha, como ha pasado el año pasado o principio de este año, a comprar buenas empresas de muy buenas compañías a precios muy baratos porque el consenso del mercado estaba de acuerdo en que todo iba a empeorar y bueno, afortunadamente no fue así. Entonces, para ahondar un poquito en esto de por qué no tiene sentido, porque aparte también esto implica creer que rendimientos pasados implica rendimientos futuros. Claro, yo digo, miren todo lo que se recuperó el Standard Poor's, ya está, se inaugura un mercado alcista, ahora vamos para arriba. Bueno, tampoco, no es tan fácil. Rendimientos pasados no significan rendimientos futuros. Por eso uno siempre tiene que estar vigilando su portafolio para asegurarse de que los activos que tiene ahí son de muy buena calidad y que están cotizando a un precio que no es caro. Entonces, uno tiene que hacer ese trabajo porque creer que rendimientos pasados implican rendimiento futuro es un grave error que podemos cometer, pero es nuestro sesgo de continuidad. Desgraciadamente es algo con lo que tenemos que lidiar siempre en nuestra vida, de creer que las cosas van a seguir más o menos como vienen y bueno, nos agarran los eventos inesperados y quedamos totalmente descolocados, no sabemos qué hacer. O también otro sesgo bastante parecido al sesgo de continuidad, que es el sesgo de recencia, como se llama, que básicamente implica que creemos, o sea, obviamente los hechos pasados inmediatos, los que han pasado recientemente en nuestras vidas, están mucho más frescos en nuestra memoria que a los hechos más lejanos. Entonces tendemos a tomar decisiones o a creer que las cosas van a seguir como ha sido nuestro pasado reciente. Entonces, si nos ha ido muy bien en el pasado reciente, creemos que la cosa va a seguir muy bien, y si nos ha ido muy mal, creemos que las cosas van a seguir muy mal. Bueno, nuestro interior tiene que ser una lucha constante contra esos sesgos, porque el mercado no se comporta de esa manera, y si le hacemos caso y si caemos en las trampas que nos generan nuestros sesgos, vamos a cometer bastantes errores. Y para muestra está justamente lo que pasó el año pasado. O sea, si nosotros miramos un poco lo que pasó el año pasado y tomamos un poco lo que fue el mercado bajista de 2022,
vemos que el 13, a ver si yo no recuerdo mal, el 13, si yo tomo acá el último récord histórico, el 13 de junio, acá, este es el 13 de junio, ahí está, fue cuando se declara, pongámosle oficialmente, el mercado bajista del año pasado, que fue la primera vez que el Standard & Poor's cruza y cierra por debajo del 20%, el 13 de junio del año pasado. Y como para darles una idea, ahí está, el 13 de junio, como para darles una idea, piensen, a ver, para que recordemos un poco, la inflación estaba acelerándose y alcanzaría su máximo al mes siguiente. Obviamente que eso recién lo sabríamos, o sea, alcanzaría su máximo en junio, pero lo sabríamos recién al mes siguiente. Lo mismo con la economía. La economía de Estados Unidos iba a entrar técnicamente en recesión con 2 trimestres de ligera caída, pero caída al fin, pero también se sabría recién en julio. Después también ocurría que el petróleo estaba cerca de $125. O sea, si se van a ver el gráfico del petróleo más o menos en junio del año pasado, estaba otra vez en récord, casi en récord histórico, $125 ahí dando vuelta en los récords históricos. La Reserva Federal dijo que iba a subir 0,75% la tasa y de hecho lo hizo 2 días después porque el 16 de junio hubo reunión. Era como que, claro, estaba todo dado para que uno dijera, uy, listo, esto pero se va a desplomar de una forma como no hemos visto desde la crisis del 2008 o desde el COVID. Claro, estábamos ahí, con mercado bajista ya oficialmente declarado, con Standard & Poor's por debajo del 21%. Panorama, inflación acelerándose, PBI cayendo, la Reserva Federal subiendo las tasas y diciendo que las iba a seguir subiendo, el petróleo en récord histórico, o sea, todo mal y sin embargo ven lo que hace el mercado. Cae un poquito más y de repente rally de recuperación. O sea, rally de recuperación y obviamente tengamos siempre en cuenta cómo funciona el sentimiento inversor, que cuanto más tiempo dura un mercado bajista, más te desgasta, más te va desgastando y más te va defraudando cada periodo de recuperación que te ilusiona un poco. Entonces, cada vez te va desgastando psicológicamente y emocionalmente más. Entonces imagínense que este rally de recuperación generó entusiasmo porque muchos dicen, bueno, con esto que está haciendo la FED tal vez lo peor ya pasó. Claro, ¿qué pasó? Llegamos a julio y de repente la inflación de junio había sido la más alta, después se confirmaría que fue la más alta de todo este ciclo, pero lo sabríamos recién varios meses después. Se publica el dato del PBI y sale que Estados Unidos está técnicamente en recesión, muy leve, pero técnicamente en recesión. Entonces, claro, la gente dice, me parece que cantamos victoria demasiado rápido y bueno, se genera toda una cuestión de encima obviamente julio empiezan a aparecer los balances y los balances ya no gustan para nada, entonces hay una mezcla de sentimiento inversor con fundamentos, con datos económicos y bueno, viene toda la baja que si la medimos un poco de punta a punta vamos a ver que fue más o menos 25%. O sea, a ver, 25% obviamente que no es nada divertido. A nadie le gustó atravesar todos esos periodos, fue bastante desgastante, pero tampoco, si uno mira la historia de Estados Unidos, tampoco fue algo fuera de lo normal. O sea, si uno mira los mercados bajistas de Estados Unidos, la verdad que 25% más o menos de baja, es un mercado bajista bastante promedio o incluso promedio para arriba, o sea, no fue en absoluto de los peores, pero vuelvo a repetir, para nadie fue divertido atravesar este mercado bajista, pero a medida que van pasando el tiempo, como les repito, o sea, se va desgastando el sentimiento inversor, así que imagínense lo que pasó acá, cuando empieza a transcurrir lo que ahora yo digo, y algunos están también empezando a decir, que es este nuevo mercado alcista. ¿Ustedes se creen que hubo algún tipo de expectativa, de gente festejando, de gente diciendo, sí, bueno, por fin, imagínense en estos primeros días de recuperación? Obviamente que no, obviamente que si en aquel momento hubo esperanzas, ahora menos, porque vuelvo a repetir, el sentimiento inversor va empeorando a medida que pasa el mercado bajista, porque yo lo entiendo, o sea, imagínense una persona que vende, que ya psicológicamente no puede entrar a su cuenta comitente, no aguanta más, ve que cada semana va perdiendo y perdiendo y perdiendo, hasta que llega un momento que no aguanta más y dice, bueno, vendo, me paso a obligaciones negociables, o sea, no sé, supongamos que estamos en Argentina, ¿no? O sea, que no tenemos mucho disponible para invertir,
Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona psicológicamente o emocionalmente? Lo que va a pasar es que esa persona no va a querer ser el tonto que vendió justo en el final del mercado bajista. O sea, va a querer ser la persona prudente que salió antes de que el mercado bajista hiciera la peor baja final, que es como suelen terminar los mercados bajistas. Entonces, automáticamente esa persona vendió y se convierte en un militante, en un apóstol del mercado bajista, de que el mercado bajista va a seguir, de que las cosas van a empeorar, de que lo mejor que podemos hacer es salir a vender todo, o sea que lo peor está por venir, etcétera, etcétera. Entonces calcúlenle que a medida que va transcurriendo un mercado bajista y muchos inversores van rindiéndose, van bajando los brazos, muchos van vendiendo sus tenencias, bueno, se va acumulando cada vez más la cantidad de gente que no va a querer ser la que vendió al final del mercado bajista, va a querer ser la persona prudente que le advierte a los demás que vendan, que todo va a empeorar. Entonces es como que el consenso del mercado, el sentimiento inversor se va poniendo cada vez peor. Entonces imagínense que en este momento, acá en octubre del año pasado, el contexto era mucho más negativo. Entonces es como que cada vez, cuando uno va viendo cada vez más mínimos, bueno, es de sentido común creer que, bueno, cuanto más se van produciendo mínimos, más probable es que ese efectivamente sea el último, aunque por supuesto nunca sabemos cuál va a ser, porque tenemos algunos indicadores, por ejemplo, el desplome final, que esto está explicado en la tesis mía, acuérdense que la pueden descargar del usuario mío de Twitter, y ahí explico bien cuáles son las causas, las reglas que suelen seguir los mercados bajistas, pero este mercado bajista en particular no siguió las reglas normales de los mercados bajistas. Fue un mercado bajista parecido al de 1982, si mal no recuerdo, entre el 81 y el 82 hubo un mercado bajista que se pareció bastante a este, y también fue en un ciclo de suba de tasas de interés, así que hay algunas similitudes, pero imagínense que, quemados por la farsa de mediados de año, muchos expertos aseguraban que esto era otro rally de mercado bajista y que como la Reserva Federal iba a seguir subiendo las tasas, Europa seguía preocupada por el gas natural y el riesgo de recesión, la inflación seguía siendo demasiado alta, las previsiones de recesión ya eran bastante generalizadas en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Obvio que las acciones seguramente volverían a caer antes de que pasara mucho tiempo. Y bueno, si lo pensamos bien ahí en retrospectiva, la verdad que esto se parece bastante al pesimismo que suele reinar durante los mercados alcistas, durante el inicio de los mercados alcistas. La verdad que parte del pesimismo también después se vio con el tema de la pausa que hace el mercado acá. Muchos empezaron a hablar de que que iba a ser una recuperación en forma de L, o sea que iba a haber una bajada o en forma así mucho más suave, o sea, algo mucho más tenue, mucho más pausado, porque o sea, las condiciones económicas todavía era muy complicado. Imagínense, obviamente, cuando vino acá la quiebra de los bancos regionales, o sea, mucha gente ya diciendo, acá está, esto es lo que faltaba, ahora sí se viene la baja final del mercado bajista y ahora sí vamos a ver mínimos menores a los de octubre. Bueno, la verdad que no pasó. Yo vuelvo a repetir, para mí este pesimismo es el mejor indicio de recuperación. Obviamente que también hubo un poco de pesimismo allá por junio, la verdad que no tanto, o sea, porque todavía no estábamos apenas unos meses, pero el de octubre sí se notó bastante, así que ese para mí es una gran prueba de ese pesimismo que suele reinar en los mercados alcistas, al principio de los mercados alcistas. Recuerden la famosa frase de John Templeton, con quien tengo el gran honor de compartir fecha de cumpleaños, aunque obviamente de diferentes años, que él se inmortalizó con varias frases. Una frase es, esta vez será diferente, o sea, Templeton dijo, una de las peores frases del mercado es, esta vez será diferente, pero otra frase muy famosa de John Templeton era que, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. La verdad que el mundo, vamos a ser sinceros, no ha sido perfecto durante los últimos 8 meses o 9 meses, pero ni por asomo ha sido genial el panorama político, económico que hemos tenido en el mundo. Los datos económicos mundiales, cuando empezamos a mirar Europa, Estados Unidos, en el mejor de los casos son desiguales. O sea, por ejemplo,
Alemania y la eurozona, Alemania concreto y la eurozona también en general están en recesión en este momento, según la definición común de 2 trimestres seguidos de caída de la actividad económica. Los salarios en Estados Unidos no han crecido al ritmo de la inflación, o sea que no han alcanzado el aumento del costo de vida. La guerra en Ucrania, todos sabemos que sigue su curso, es una guerra que está estancada y va para largo. Las ganancias, o sea, cuando hemos visto las ganancias del primer trimestre en el Standard & Poor's, la verdad que si tomamos el Standard & Poor's como un portafolio y vemos las ganancias de ese portafolio, la verdad que vinieron en números rojos en relación a lo que fue el año pasado, pero acá está la clave, acá está la clave. Para las acciones lo que importa es que las expectativas eran peores. Ahí está la clave. O sea, en absoluto el panorama es espectacular, pero se esperaba algo mucho peor. Y ahí está el combustible para las acciones. Ahí está el caldo de cultivo que genera un nuevo mercado alcista. O sea, cuando la mayoría de los economistas preveían recesión en Estados Unidos, el Reino Unido, la eurozona, o sea, se prevé lo peor, así. En Estados Unidos en recesión, Europa en recesión, o sea, Inglaterra, problemas así, estancamiento económico. Claro, cuando vos estás esperando eso, los datos mixtos son una sorpresa positiva. Así que recuerden, cuando una realidad aceptable, ni muy espectacular, ni nada por el estilo, cuando una realidad aceptable se encuentra con expectativas terribles, eso es combustible alcista para las acciones y es lo que hemos estado viendo durante todos estos meses. O sea, no es muy difícil de entender. O sea, cuando las expectativas son tan malas, la probabilidad de que una realidad mediocre la supere son bastante altas y eso es combustible para las acciones. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta también es lo contrario, ¿no? Cuando hay expectativas muy sobredimensionadas que no parece que vayan a ser cumplidas. Pero, a ver, acá, más allá de que hayamos agarrado esto o no, lo que importa es de acá para adelante. Obviamente que también es cierto que era muy difícil ver en este tramo, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, era muy difícil ver que las acciones empezaban a descontar una realidad que no era tan mala como estaban descontados en los precios, pero acá ya en enero, febrero, marzo, incluso con todo el problema bancario, si teníamos en cuenta las acciones que más habían caído el año pasado, las tecnológicas, ya sí que era posible empezar a ver que los números económicos, el tema de la tasa de interés con la Reserva Federal, ya estaban empezando a dar una realidad un poco mejor, o sea, nada deslumbrante, pero tampoco lo malo que vimos el año pasado, y teníamos ahí empresas muy buenas, con muy buenos negocios, con fuertes ventajas competitivas, que estaban cotizando a evaluaciones bajísimas. Ya acá tal vez no, pero acá ya era más probable que si uno se tomaba el trabajo de estudiar las compañías pudiera detectar eso. O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer acá en este canal, en estos videos, de demostrar cómo se puede hacer eso para que uno pueda después reproducirlo. Ahora, la buena noticia es que los mercados alcistas duran años, o sea que tampoco hay que lamentarse si uno no fue capaz de aprovechar toda esta recuperación que han tenido las acciones, sobre todo la del último mes y medio, porque los mercados alcistas duran años. Así que si esto sigue así, vamos a tener bastante tiempo como para poder aprovechar buenos rendimientos. Y también otra buena noticia es que por ahora el sentimiento inversor sigue siendo escéptico, sigue siendo, o sea, piensen que todavía el temor a la Fed sigue reinando. O sea, Powell habló esta semana, fue, como ya les dije, bastante ambiguo, pero dijo que la tasa habría que una subidita más habría que hacer. Bueno, yo creo que no la va a hacer, el mercado creo que descuenta que no la va a hacer, pero ya saben, el tipo pecó en un momento de demasiado laxo, demasiado relajado ante una situación inflacionaria que se complicaba, y ahora va a pecar de paranoico, o sea, va a irse para el otro lado para demostrar que él está haciendo su trabajo. Así que bueno, o sea, tengamos en cuenta nuevamente que los banqueros centrales hablan porque hablar es gratis y a ellos hablar no los obliga a nada. Lo que importa es lo que el mercado esté descontando con respecto a lo que efectivamente van a hacer con la tasa de interés. Así que por ahora sigue habiendo un temor reinante entre los analistas, por ahí entre los periodistas financieros, pero no parece que haya un temor reinante en el mercado, por lo menos
no lo vemos en los precios de las acciones. Después, bueno, los temores inflacionarios ya disminuyeron, pero se trasladaron a Europa, porque, por si no lo saben, el Banco Central del Reino Unido, de Inglaterra, subió las tasas esta semana y dijo que las va a seguir subiendo porque la inflación sigue siendo un problema en Reino Unido y por lo tanto también se traslada un poco también a la Unión Europea, donde también se prevén otras subas más agresivas. Se siguen pronosticando recesión en Estados Unidos, obviamente. Lo que han hecho ahora no es cambiar su previsión, de decir, no, habíamos previsto que el PIB va a caer, no, va a subir un poquito, pero va a subir, no. Lo que han dicho es, sí, va a caer, pero no ahora, más adelante. O sea, como que postergan la recesión. Dicen, bueno, la recesión se postergó, pero no se canceló. Entonces, como que muchos analistas siguen manteniéndose con esas previsiones. Entonces, este sigue siendo el panorama. Entonces, sigue habiendo grandes oportunidades. Yo creo que Tesla por debajo de $350 sigue estando barata. Google por debajo de $200 también sigue estando barata. Después Amazon no me está gustando mucho Amazon. La semana que viene vamos a ver un poco, si puedo, la evaluación de Amazon. Después, bueno, Meta, por supuesto, gran compañía, o sea que se viene recuperando muy bien. Apple y Microsoft son como dos apuestas fijas, no me gusta usar la palabra apuesta, pero es como que son dos buenas inversiones que uno sabe que ahí difícilmente uno se equivoque. Y bueno, y el mercado alcista sigue su curso. Veremos qué nos deparan las próximas semanas, pero la verdad que no veo ningún nubarrón en el horizonte como para preocuparme de decir, bueno, a ver que esta toma de ganancias se convierta en algo peor. No parecen los datos estar marcando eso, el mercado no parece tampoco estar marcándolo, simplemente es una toma de ganancia que forma parte del movimiento absolutamente normal de los mercados. Así que bueno, terminada entonces la parte de Estados Unidos, vamos a Argentina, donde hoy voy a tratar de mostrar este otro gráfico que hace mucho tiempo que no lo mostraba, porque bueno, Argentina hacía mucho tiempo que no nos daba grandes subas interesantes para poder comentar. Claramente se activó el trade electoral, han empezado a haber nuevas encuestas, parece que se ha roto el escenario de tercios, parece que Milei ha caído en las encuestas y Juntos por el Cambio ha recuperado bastante, así que eso parece que el mercado, aparte, o sea, no solo eso que por ahí da esperanzas, porque el mercado podría ver a Larreta o a Patricia Bullrich como más de socialdemócratas, más de centro derecha, algo un poco más, también Larreta sería más de centro izquierda y Patricia Bullrich sería más de centro derecha, pero en todo caso el mercado los ve como candidatos bastante más moderados. Entonces eso sumado a que el Bank of America sacó un reporte, un análisis sobre Argentina favorable a comprar acciones en Argentina, Morgan Stanley también, y creo que algún otro banco que ahora no estoy recordando también, se activó un poco con fuerza. Vieron que yo les comentaba un poco de los bonos, que venían un poco atrasados los bonos con respecto a las acciones. Bueno, recuperaron bastante los bonos durante estas últimas semanas, semana y media. Así que parecería que el mercado va de a poco entrando en modo electoral y entrando en el modo de expectativa de cambio de gobierno, de victoria de la oposición, y por eso es que insistíamos tanto en informes anteriores, en meses anteriores, de aprovechemos para comprar acciones argentinas, aprovechemos las bajas valuaciones, porque es verdad que todo en Argentina sigue barato, pero lo cierto es que a medida que nos acerquemos a las elecciones, lo más probable es que las acciones sigan subiendo. Así que por eso yo traje este gráfico para ver un poco qué es lo que ha pasado. Van a ver un montón de activos ahí con el Merval en dólares, todos los activos en dólares que pude poner, o por lo menos los que yo vi más interesantes. Bueno, como ven, agregué la mayor cantidad de activos que pude. Bueno, cosa que no sorprende, bueno, Pampa, YPF, Transportadora de Gas del Sur, si tomamos más o menos, imposible obviamente con tantos activos tomar el máximo, porque el máximo de uno no fue el máximo histórico del otro, pero más o menos lo que intenté poner acá bien es tomando en cuenta que esto también es un precio bastante alto de burbuja, podríamos decir, porque acá los activos argentinos principio de 2018 estaban bastante burbujeantes. Pero bueno, tomándolo como referencia para ver cuánto queda para recuperar, lo que uno ve es que acá, por ejemplo, está el fatídico
agosto de 2019, donde se desploman todos los activos argentinos luego de la victoria de Alberto Fernández en las PASO 2019, y viendo qué es lo que pasó después para llegar a donde estamos hoy, nos sorprende que los tres activos que vemos que más se han recuperado, que incluso ya han llegado a los precios de 2019, fueron Pampa, YPF y Transportadoras del Sur, porque bueno, primero son empresas grandes, son empresas que tienen ADR en Estados Unidos, y vemos obviamente tampoco sin mucha sorpresa que los bancos, incluso los grandes bancos argentinos, o sea, Galicia, Francés, Macro, están todavía muy caídos, muy caídos. Ni que hablar Superville, que está acá abajo, que uno podría pensar que es como la principal oportunidad de compra. Yo creo que lo es, pero obviamente teniendo en cuenta que esto sí que es alto riesgo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El próximo presidente, sea el que sea, suponemos que será de la oposición, y va a tener que hacer un plan de estabilización que va a implicar, o sea, no solo estabilización de precios relativos, o sea, bajar la inflación y estabilizar precios relativos, con lo cual va a tener que haber ajuste de tarifas, mal que nos pese a los que tenemos que después pagar esas tarifas, pero eso va a repercutir favorablemente en las empresas de servicios regulados, como por ejemplo Transener, como por ejemplo Autopista del Sol, que está acá abajo también, las transportadoras de gas, las distribuidoras de gas, como Edenor también, obviamente eso va a repercutir favorablemente en los balances de esas compañías. Pero también va a tener que hacer algo porque ya no se puede patear más, para el próximo gobierno, va a tener que hacer algo con la bola del ELIX que está en el Banco Central. Pero, lo vuelvo a repetir, la bola del ELIX está en el pasivo del Banco Central, pero está en el activo de los bancos comerciales. Entonces, cuidado con lo que se haga con esa bola del ELIX, porque lo que está en el pasivo de uno está en el activo de otro. Entonces, destruir el pasivo del Banco Central implica destruir a los bancos comerciales, porque estás destruyendo su hoja de activos. Entonces, algo van a tener que hacer ahí, y obviamente el mercado está reflejando correctamente que hay un riesgo muy importante en la hoja de activos de los bancos, y por lo tanto acá están las cotizaciones de los bancos, o sea, no se han recuperado para nada, y o sea, con respecto a lo que fue en 2019 se han recuperado muy poquito, y hace un contraste muy grande con lo que fue 2013, 2015, porque ahí sí, en toda el trade electoral, en toda la suba que tuvieron las acciones argentinas previa a la victoria de Macri en las elecciones, lo que primero subieron y lo que más habían subido eran los bancos, algo totalmente diferente a lo que pasa ahora, y con justa causa, porque en aquel momento no había un riesgo sistémico, algún riesgo de destrucción de la hoja de balance de los bancos comerciales, y ahora sí. Entonces acá está la situación actual, donde uno podría decir, bueno, a ver, con todo lo que han subido los activos argentinos, quedan para subir. Y bueno, mirá, o sea, si mirás esto, claramente sigue estando todo barato. O sea, depende obviamente también qué es lo que uno cree que hará el próximo gobierno, a dónde ajustará primero, cuáles son las empresas que primero se van a ver beneficiadas, pero claramente todas están subvaluadas si consideramos de vuelta, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? La variación de los ingresos, rendimiento sobre el capital invertido y costo de capital. Si creemos que el riesgo país va a bajar a 1000 puntos, que sería algo razonable, bueno, claramente el costo de capital de las empresas va a bajar, y eso es un gran contribuyente, podríamos decir, o sea, es una variable que contribuye mucho favorablemente a la evaluación de las compañías. Luego incrementan los ingresos, ya sea por la baja de la inflación, por ajustes tarifarios, por recuperación económica, lo que sea, los balances de las compañías van a tener que venir con mayores ingresos, y si las empresas argentinas saben, y yo creo que sí lo saben, controlar bien sus costos, también van a tener que venir con buenas ganancias. Y después el rendimiento sobre el capital invertido. Si las empresas argentinas más o menos mantienen sus costos, sus inversiones controladas, que yo creo que lo hacen, el incremento en sus ganancias va a provocar un gran incremento en el rendimiento sobre el capital. Aunque esa variable las empresas argentinas la tienen bastante floja. O sea que yo no me inclinaría a poner mis esperanzas en esa variable, sino principalmente en la baja del costo de capital por el riesgo país y la suba de los ingresos de las compañías, ya sea por recuperación económica, baja de la inflación, ajustes tarifarios, por lo que sea. Entonces, todo está subvaluado en Argentina. O sea, todo, si creemos realmente que va a ganar la oposición y que va a ser un plan de estabilización y que algo de todo lo que dije se va a lograr, ya sea
la ELIX, estabilidad económica, baja de la inflación, lo que sea, bueno, todavía tienen mucho para recuperar en dólares las empresas argentinas. Obviamente, si miramos el gráfico, vemos que las que más tienen para recuperar por ahora son, bueno, Superbil, que en realidad en vez de decir Superbil tendríamos que decir todos los bancos, porque todos los bancos vemos que están todos acá en el vagón de cola, digamos, o sea, todavía de toda esta recuperación. Vemos Transener ahí, distribuidora de gas Cuyana, Autopista del Sol. Creo que estas tres son las que en cuanto a potencial y riesgo que uno asume son las que mejor relación están teniendo. Tanto Transener, distribuidora de gas Cuyana, Autopista del Sol, creo que si uno mide, o sea, porque si uno mide el riesgo que uno asume teniendo en cuenta, nunca está de más decirlo, que Argentina comprar acciones siempre es alto riesgo. O sea, dentro del alto riesgo, acá podemos dividir en algo con un poquito más o con un poquito menos, pero siempre de alto riesgo. Entonces, yo creo que dentro de lo que es acciones argentinas, la que mejor relación están dando entre riesgo asumido y rentabilidad esperada son Transener, distribuidora de gas Cuyana, Autopista del Sol. No me gusta mucho Telecom, la verdad que me genera muchas dudas, es muy difícil analizarla, es una empresa complicada con la fusión con Cablevisión. El tema del gobierno, el gobierno lo declaró servicio público, la empresa no lo aceptó y fue la justicia, entonces no sé, o sea, claramente es una empresa que va a subir, debería subir si pasa todo lo que venimos contando de victoria de la oposición y plan de estabilización económica, pero es la que más me genera dudas. En vez de Transener, distribuidora de gas Cuyana, Autopista del Sol, es fácil entender su modelo de negocio, es fácil entender cuáles son los drivers que van a provocar que suban las acciones, es fácil entender qué es lo que tiene que pasar, así que es mucho más sencillo de entender la inversión, de por qué compramos y con qué expectativas compramos. Después, obviamente, si además de esas tres uno quiere asumir un poco más de riesgo, están los bancos. Pero a ver, claramente, a pesar del trade electoral, a pesar de que ya se están empezando a mover los bonos en las acciones argentinas, vemos acá que todavía queda bastante para recuperar y que hay bastantes oportunidades interesantes todavía en acciones argentinas y que las va a seguir habiendo. Incluso después de las PASO vamos a seguir hablando si efectivamente el resultado de Juntos por el Cambio, que por ahora sería el más probable que ganaría las elecciones, si la elección de Juntos por el Cambio es buena y refleja una buena expectativa de victoria en octubre, las acciones van a seguir subiendo, pero queda todavía tanto por recuperar. Fíjense los porcentajes de recuperación que todavía le faltan a muchas compañías, que incluso siendo conservadores y comprando ahora un poquito o esperando para comprar después las PASO, incluso si se cumplen esas expectativas de baja riesgo país y mejoran los ingresos, vamos a seguir comprando barato, porque vieron que con Macri el trade electoral, o sea, se empezó a comprar acciones argentinas en 2013 y la burbuja llegó a principios de 2018. Así que tenemos tiempo, o sea, no es que ya subieron las acciones argentinas y ahora cuidado porque ahora todo va a quedar caro. A ver, si la expectativa es la victoria de la oposición y algún tipo de plan de estabilización más o menos ortodoxo dependiendo del candidato, entonces todavía las valuaciones de las compañías tienen bastante margen para recuperarse, así que tenemos tiempo para aprovechar esto, siempre y cuando, de vuelta, lo aclaro siempre, estemos dispuestos a asumir un alto riesgo. Esto no es gratis, esto es alto riesgo, alta rentabilidad esperada, con la ventaja de que como nosotros estamos en Argentina y vivimos en Argentina, estamos un poquito mejor informados y tenemos más claro de qué es lo que podemos esperar para las elecciones. Entonces es como que podemos asumir este alto riesgo, pero sabiendo que la clave está en el domingo de las elecciones primarias, en qué resultados saque la oposición. Por ahora lo más probable es que vaya a ganar la oposición, así que digamos que puede salir mal, obviamente que puede salir mal y puede salir muy mal, teniendo en cuenta que Argentina es muy volátil, pero la probabilidad de que salga bien sigue siendo bastante alta y la potencialidad de ganancia también puede llegar a ser muy alta. Así que yo me despido por esta semana. Si se quieren comunicar pueden hacerlo enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chau.